Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Acá el abogado Cristian Veras. En esta ocasión les había prometido que iba a conversar sobre el proceso de ciudadanía. Muchas personas ya son residentes permanentes, están interesados en hacerse ciudadanos y quieren saber cómo se hace, cuándo califico y qué debo esperar. El episodio de hoy les voy a hablar sobre el proceso de ciudadanía. Este es el podcast de la esquina del abogado, el podcast que te explica todo lo que tienes que saber sobre inmigración y las estrategias legales para mejorar tu estatus legal acá en los Estados Unidos. Yo soy el abogado Cristian Veras, experto en inmigración. He llevado docenas de casos de ciudadanías y te voy a explicar cómo hacerlo hoy. Si quieres consejo legal, este es tu lugar. Así que hablemos del proceso de ciudadanía, quiénes pueden aplicar, cuándo pueden hacerlo y cuáles son los errores que yo he visto que mucha gente comete y viene donde mí ya cuando el error está hecho, o quizás lo vemos durante la entrevista o lo vemos ya en el proceso de preparación. Para hacerse ciudadano, primero obviamente tienes que ser residente permanente por un mínimo de 5 años. Esa es la regla general. Hay una excepción a esa regla y es de que si tú obtuviste la ciudadanía a través de un esposo, te puedes hacer ciudadano más temprano. Solamente el tiempo de residencia son 3 años. Si se obtuvo la ciudadanía, la residencia, mejor dicho, por residencia, por matrimonio, mejor dicho, entonces te puedes hacer ciudadano a los 3 años de cumplir esa residencia, de ser aprobada. ¿Okay? Normalmente, la entrevista que te hacen de ciudadanía es en inglés para la mayoría de las personas. Hay una excepción a esta regla, pero para poder aplicarla, que te la hagan quizás en español o en otro idioma, tienes que tener ya más de 15 años con residencia permanente. ¿Okay? Así que sí hay una opción, pero la mayoría de las personas la hacen en inglés. Yo tuve un caso, que es el caso que más me ha llegado. Tuve una clienta que ella era de mayor de 80 años de edad, que había llegado al país de Cuba hace menos de 10 años. Creo que tenía unos 7 años en este momento cuando le aplicamos. Y ella aplicó a la ciudadanía, la hizo conmigo, en inglés, en su segundo idioma. Recuerdo el caso como ahora, logramos que la aprobara, una señora bien inteligente, bien fuerte, y logramos hacerlo. Me acuerdo mucho de ella cada vez que hablo de ciudadanías, por lo importante e interesante que fue ese caso. En la aplicación de ciudadanía se habla de todo, de sus residencias anteriores, de dónde vive, trabajos anteriores. Y algo que quizás los clientes no están tan conscientes es que cuando aplicas a la ciudadanía, el oficial revisa todo tu récord, no solamente la aplicación de ciudadanía, se va hacia atrás, va a revisar tu aplicación de residencia, ¿okay? Para ver qué se hizo en esa aplicación y si la información que está en la residencia concuerda con lo que está en la aplicación de ciudadanía. Lo mismo ocurre con la aplicación de la visa. Si usted entró con visa de turista, luego se casó, hizo su residencia y luego se está haciendo ciudadano, el oficial de inmigración va a mirar su aplicación de residencia, ¿ok? Y también va a mirar su aplicación de visa, a ver qué se puso en ese momento. Yo he tenido casos en que nos ha ocurrido que el cliente se le olvida lo que puso en la aplicación de la visa y sucede que el cliente puso en la aplicación de visa que era casado en ese momento. Y cuando estamos aplicando a la residencia, nunca puso que era casado, nunca puso un divorcio. Y al momento de la entrevista de la ciudadanía, el oficial dice, mira, en la visa tú dijiste que eras casado y nunca he visto un certificado de divorcio de esta persona en ninguna de tus aplicaciones. ¿Dónde está? Eso es un problema, que tenemos que lidiarlo antes de aplicar, porque si hubo un error o un fraude, entonces tenemos que arreglar eso. Ha habido veces en que la persona que le aplica la visa en el país de origen inventa información, ¿ok? Y eso tenemos que arreglar. Bien, también sucede esto, es importante, las aplicaciones anteriores cuando tienen que ver con hijos de la persona que está aplicando. Hay veces que el cliente se le olvida poner un hijo. En el pasado quizás un hijo fuera del matrimonio o un hijo que está en el país y en el momento no lo incluyó. Pero es algo importante. Si usted en el futuro quiere pedir a este hijo tiene que estar declarado en sus aplicaciones anteriores. Debe estar en su aplicación de visa. Si no estuvo, ¿por qué no estuvo? Debe estar en su aplicación de residencia. Si no se puso, ¿por qué no se puso? Igual que en la aplicación de ciudadanía.
Porque si en el futuro este ciudadano, ese nuevo ciudadano, quiere aplicar a una residencia para ese hijo, que ya sea menor o mayor de edad, inmigración va a ver, ok, lo declaraste en tu aplicación de ciudadanía como tu hijo, y si no, ¿cómo lo vas a pedir ahora? Porque nunca dijiste que era tu hijo. Esos son errores que podemos prevenir. Bien, hablemos ahora de arrestos, ok, una parte bien importante. Muchas personas han tenido récords criminales en el pasado, eso ocurre. Es importante para la ciudadanía. Cualquier arresto en el pasado tiene que ser escrito en la aplicación. Hay que ponerlo, que tenemos que reportarlo en la aplicación de ciudadanía. No importa si fue un delito menor o quizás no lo arrestaron, pero le pusieron cargos de un delito menor o de un crimen. Que tenemos que reportarlo. No importa si fue hace 20 años atrás, tenemos que incluirlo. ¿Okay? Lo mismo ocurre con personas que han tenido arrestos o han tenido cargos y hacen un expungement, que es como borrar el récord de récord público. ¿Okay? Tenemos que ponerlo. ¿Okay? Tenemos que declarar esos crímenes. Y mucho más importante, para evitar retrasos, tenemos que incluir documentación certificada de la corte, de la policía, de qué fue lo que pasó. Esto le va a evitar a usted un dolor de cabeza y le va a asegurar de que tengamos una aprobación de esta ciudadanía y que no sea negada por falta de información. Es lo mejor que podemos hacer para que no nos nieguen un caso, poner información de antemano. Algo más que se pregunta en la aplicación de ciudadanía, que también se pregunta en la aplicación de residencia, es si usted ha sido miembro de algún grupo en el pasado. ¿Okay? Si usted, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si usted obtuvo la residencia a través de un asilo político y en el asilo político usted ganó su caso porque usted era miembro de un partido de oposición, en su aplicación de ciudadanía, también tenemos que declarar que usted fue miembro de ese grupo, porque si no, tenemos un problema de discrepancia, ¿ok? Esto ocurre mucho con mis clientes cubanos, ¿ok? No necesariamente con un partido político, pero sí con los grupos mandatorios que hay en Cuba, ¿ok? Hay muchas personas, especialmente los varones, que tienen que ser parte del Partido Comunista, tienen que hacer el servicio militar obligatorio, los inscriben en diferentes grupos, ya sea por nacimiento o a cierta edad. Esos son grupos mandatorios y tenemos que reportarlos en la aplicación de ciudadanía. Bien, otro problema que nos puede surgir en las aplicaciones de la ciudadanía son los impuestos. Eso es una parte clave de la aplicación si usted alguna vez ha debido dinero al IRS. Siempre le pregunto a mis clientes, ¿han hecho sus taxes durante los últimos 3 años? ¿Alguna vez ha dejado de hacer taxes? Si debe dinero al IRS, es importante. No necesariamente de que usted le haya pagado al IRS, pero es importante demostrar que tiene un acuerdo de pago, que usted está en un proceso de pago. Si inmigración descubre, y créanme, ellos tienen acceso a esa información, de que usted le debe dinero al IRS en el pasado y no ha hecho un acuerdo de pago, usted no puede probar de que le está pagando, le van a negar la ciudadanía por esa razón. Yo recuerdo, he visto casos, varios casos, en el que las personas se les olvida de que han tenido deudas con el IRS. O, por ejemplo, te han tenido deudas, pero cuando te presentan a la entrevista no llevan la prueba de que están pagando el IRS. Entonces, ese es un problema. De hecho, tuve un caso en el pasado en el que una persona se había divorciado, recibió ciertos activos durante el divorcio y esos activos tenían un valor, pero no se pagaron taxes en ese momento. Durante la entrevista, el oficial preguntó por qué no se pagaron impuestos sobre esta información y eso fue una razón que tuvimos que lidiar en el caso para que no fuera negado. Así que tenga mucho cuidado con los taxes. Es una de las razones más altas que yo he visto por las que uno niega un caso o porque hay retraso, porque tenemos que probar de que hay un acuerdo de pago. Y todo esto se puede evitar desde el principio, que antes de aplicar, cuando hacemos todas estas preguntas y sabemos si usted va a tener un problema o no con la aplicación de ciudadanía. Por último, lo dejé de último, pero es uno de los más importantes, la manutención de niños. Y tenemos muchas ocasiones en las que personas obviamente tienen hijos, quizás los hijos viven con el otro padre, hay manutención de los niños. Si no hay una orden de un juez de que hay manutención, ¿qué pasa con este niño? El padre ha proveído ayuda financiera y emocional al niño, tenemos que probarlo, eso es necesario. Si los hijos son menores de 21 años,
tenemos que probar de que se ha dado ayuda financiera y emocional al niño mientras el niño era un menor de edad. Ahora, si el niño vivía con el papá que está aplicando, no vamos a tener ese problema porque vivían juntos. Pero si no viven juntos, tenemos que probarlo de diferentes maneras. Quizás tenemos que probar los pagos que se han hecho, o quizás tenemos que proveer algún tipo de carta del otro padre a donde viven los hijos de que sí ha dado esa clase de apoyo emocional y económico al niño todo el tiempo. Esa es una parte importante. Por último, quiero decirles que si la persona que está aplicando la ciudadanía tiene hijos menores de edad, quizás podamos incluir una aplicación para que no tengan que hacer una aplicación separada y se puedan hacer ciudadanos por ley también. Así que eso es una parte importante. Si están interesados en averiguar si usted califica para una ciudadanía, no duden en llamar a mi oficina. Muchas gracias.